sobre qué tema compartir esta noche, pero porque hubo varias cosas que me estuvieron haciendo mucho ruido. Y así que yo te voy a pedir, si tú quieres participar en lo que vamos a ir enseñando, que puedas hacerlo. Quisiera que fuera un poco más dinámico la enseñanza, porque creo que el tema de hablar sobre la voluntad de Dios es un tema que a muchos les ha empezado a hacer como que cierto ruido en sus corazones, y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, que creo que es un tiempo bastante fuerte. Creo que debemos aprender a entender y a discernir cuál es verdaderamente la voluntad de Dios. Y a veces nosotros pudiéramos pensar que la voluntad de Dios se esconde como algo enterrado, y a veces pensamos que nosotros tendríamos que agarrar un mapa, tomar un mapa y empezar a buscar qué es lo que Dios quiere para nosotros para poderlo encontrar. Pero realmente la palabra de Dios nos indica a nosotros qué es lo que nosotros debemos hacer y hermano, cómo debemos nosotros movernos respecto a nuestra relación con Dios, que creo que es bien importante que nosotros lo entendamos. Quisiera tomar de texto base Proverbios capítulo 3, verso 5, y vamos a conocer a la luz de la palabra. Hay cosas que debemos meditar y debemos meditarlas cuidadosamente para no cometer el error de dejarnos llevar, hermano, por algún viento de doctrina, sino siempre referirnos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque creo que es importante entender lo que la palabra de Dios dice. Y yo tengo que confesar que para mí llega a ser un poco difícil hasta cierto punto el poder, hermano, entender qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere hacer hasta cierto punto. Pero cuando yo leo Proverbios capítulo 3, verso 5, si ya llegó ahí, dice la Biblia así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si nosotros tomamos este texto, creo que esto puede aclarar varios malentendidos acerca del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque aquí lo que está diciendo es que yo me debo fiar de todo corazón en Dios, en Jehová, y no en mi propia prudencia. Esto quiere decir entonces que hay ciertas cosas que yo tengo que empezar a desechar de mi corazón. Y hay ciertas cosas que yo tengo que empezar a entender que verdaderamente Dios está obrando y está haciendo algo en medio de cualquier situación que yo esté viviendo. Lo duro de esto es que cuando nosotros empezamos a poner toda nuestra confianza en Dios, nosotros podemos, oiga cómo lo voy a decir, podemos empezar a tener muchos conflictos en nuestra alma, porque cuando yo empiezo a confiar en Él, entonces yo voy a empezar a morir a lo que yo en determinado momento quiera o pueda hacer. Y aquí es en donde creo que es bien importante entender esto. Por eso le pido que medite mucho en este texto. ¿Me está siguiendo? ¿Sí me escucha, verdad? ¿Sí me escucha? Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, yo tengo que entender que la voluntad de Dios es una voluntad que está revelada a mi vida. Y todo va a depender de cuáles son los deseos míos como seguidor de Cristo respecto a lo que Dios tiene que hacer. Entonces, mire qué impresionante lo que la Biblia enseña, porque la Biblia empieza a decir, Efesios capítulo 5, verso 17 dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahora, esto lo que me habla a mí es que yo tengo que empezar a dejar la insensatez en mi corazón y yo tengo que buscar entender, no cuestionar, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo leo Proverbios 3:5, ahí dice que no me debo apoyar en mi propia prudencia. Los conflictos en el alma de la gente inician cuando la gente no quiere ver aquello que Dios les quiere dar. Ahí empiezan los conflictos. Los conflictos empiezan en el corazón de las personas cuando las personas no entienden qué es lo que Dios quiere hacer.
Y entonces la gente empieza a rebelarse contra el deseo de Dios y tienden las personas, amado hermano, a desviar la voluntad perfecta de Dios en sus corazones, porque no logran ver y no logran captar, yo diría, no logran comprender, y oiga cómo lo voy a decir, qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces la gente empieza a tener demasiadas dudas respecto a qué es lo que verdaderamente Dios quisiera darles o lo que verdaderamente Dios quisiera hacer. Y entonces entra la gente en el problema de que no saben si ceder su voluntad delante de Dios. Y ahí es en donde el alma empieza a sufrir. Correcto, al Señor se le debe preguntar, no cuestionar. Ajá, totalmente. Y esto es algo que yo tengo que entender porque se recuerda, a veces nosotros nos volvemos jueces de Dios cuando le empezamos a preguntar, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? Y verdaderamente lo único que nosotros tendríamos que hacer es decirle, Señor, abre mi entendimiento para que yo pueda saber hacia dónde me estás llevando tú. Mire qué importante. Por eso yo creo que en este tiempo es bien importante que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Efesios 5:17 lo dice. No sé si usted lo tiene ahí. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. O sea, tengo que entender su voluntad. Ahora, ¿cuál debería ser el deseo mío? Yo me debiese dedicar a entender su voluntad. A eso me debo dedicar, no a cuestionarla. Ahora, mire este otro pasaje, porque tenemos que dar mucha base bíblica para lo que nosotros estamos hablando aquí. Salmo 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Oiga, yo te daré consejos y velaré por ti. Ahora, mire qué impactante es esto, porque quiere decir que yo debo buscar la instrucción de Dios. Quiere decir que yo debo buscar que Dios me muestre el camino que Él trazó para mi vida. Pero yo no lo voy a poder encontrar, yo no voy a poder lograr que Él me lo muestre si yo me mantengo cuestionando lo que Él está haciendo en mi vida. Si yo permanezco cuestionando lo que Dios está haciendo en mi vida, entonces yo no estoy respetando su soberanía. Y en tanto yo respete el señorío, porque Él es soberano. ¿Cuántos dicen? El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, dice todo, ¿verdad? Pero verdaderamente estará haciéndolo, me estaré dejando guiar, como dice Salmo 32:8. Yo quisiera tomarnos un momento en un rato para que dialoguemos acerca de esto. Y si usted puede abrir su micrófono en un rato y abrir su cámara en un rato, para que nosotros empecemos a entender, hermano, aquello que Dios desea que nosotros entendamos. Por eso es que yo tenía un poco de duda en la mañana y le pedí gracias a los que oraron para que el Señor me diera claridad. Porque yo decía, ¿será que Dios quiere que yo hable de esto? Porque yo no voy a hablar nada que Dios no quiera que yo hable, pero ¿será que Dios quiere que yo externe realmente el tema de la voluntad de Dios? Yo no sé si usted quiere que Dios lo instruya. ¿Cuántos quisieran que Dios los instruyera? No sé si usted quiere que Dios le muestre el camino. Porque ahorita toda la gente o la mayoría de las personas andan perdidas, hermano. No saben para dónde. No saben si ser presas del temor. No saben si sí, si no. Creen que las cosas dependen de lo que los gobernantes determinen. Ni aún las respetables instituciones saben lo que quieren. Se contradicen, cambian las reglas. Pero cuando yo entiendo, por eso, mire, yo le dije que íbamos a meditar y yo lo invito a que durante la semana usted medite en Proverbios 3, 5 y 6, para que usted tal vez logre entender que cuando yo dejo de apoyarme en mi prudencia, Dios va a empezar a mover corazones, incluso para enviar aquello que yo necesito, es decir, su provisión. Por eso Él está diciendo, o sea,
yo no debo ser insensato, porque la insensatez que hay en mi corazón tiene muchísimo que ver con que yo a veces me quedo cuestionando lo que Dios está haciendo. Amado, no tenemos que cuestionar. Tenemos que buscar entender para que el Salmo 32:8 empiece a hacerse vida en nosotros y el Señor nos instruya, nos muestre el camino y nos dé consejos. Pero mire más tremendo esto, que Él vele por nosotros. Ahora, el tema es que cuando el Señor vela por mí y cuando no soy yo el que estoy fiándome de mi propia prudencia, entonces yo voy a tener, oiga cómo lo voy a decir, y esto suena un poco chistoso, pero yo voy a entender entonces que yo voy a tener un cuidado 24/7, 24 horas, 7 días a la semana por 366 días al año, si es el caso, porque no se adormece el que te guarda. Entonces yo no voy a poder estar más tranquilo. O sea, esto es algo así como que yo tengo que empezar a caminar y tengo que empezar a entender que lo que Dios verdaderamente quiere, amado hermano, es hacer en mí su voluntad. Ahora, ¿por qué me voy a dejar gobernar entonces por todas las cosas que están sucediendo alrededor? O sea, yo tengo que entender su voluntad. Como puso Mau, tengo que pedirle sabiduría para entender su voluntad. Tengo que entenderla. Tengo que saberla y tengo que conocerla. Dios te va a poner a hacer cosas que para algunos van a ser locas. Pero cuando tú empezás a entender que lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que hagas, entonces vas a tener seguro el Salmo 32:8. Él va a velar por ti, Él te va a instruir, Él te va a mostrar el camino y Él te va a dar consejos. 4 cosas. ¿Para qué le sirve el consejo humano? Es mejor el que viene de Dios, porque el que viene de Dios te asegura el 100% de éxito. Ahora, Dios va a revelar muchas cosas a tu vida en la medida que tú empieces a caminar con Él. Mire, yo le voy a decir una cosa. Muy distinto es dejar que la misericordia de Dios y que la gracia de Dios abrace al pecador que estar tolerando el pecado del pecador. Lo voy a decir así. ¿Usted cree que Dios nos llamó a hacer acepción de personas? Yo creo que no. Yo creo que Dios nos llamó a amar. Y la tarea de Dios va a ser restaurar. Ahora, el tema es que cada cosa que yo hablo, cada cosa que yo digo, cada cosa que yo externo, debe guiar a las personas al arrepentimiento. Y lo digo por esto. 1 Tesalonicenses 4:3. Oiga lo que dice la Biblia. La voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué me está diciendo esto? Que una de las principales cosas que me puede apartar de la voluntad de Dios es la inmoralidad sexual. Ahora, ¿por qué? Porque si yo me aparto de esa voluntad, el Salmo 32:8 no se va a cumplir en mi vida. Simple y sencillamente porque yo no voy a estar buscando agradar a Dios. ¿Me está siguiendo? Ahora, por eso es que es tan delicado el que yo no logre entender que yo debo solamente pedirle a Dios su sabiduría para entender lo que Él está haciendo, no cuestionándolo. Entonces, número 1, la voluntad de Dios es que yo me santifique y que me aparte de toda inmoralidad. Número 2, la voluntad de Dios es 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación. No dice den gracias por toda situación. Ojo en eso, porque aquí no es, ay Señor, gracias, porque tú estás haciendo. No, aquí está diciendo, Señor, gracias, porque en medio de lo que estás obrando, estás haciendo algo.
Punto. Porque esta es su voluntad para ustedes. Entonces, yo me debo santificar, me debo apartar de la inmoralidad, pero además de ello, yo debo dar gracias en toda situación. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Correcto. Esa es su voluntad. Tiene que hacerse su voluntad. Y el que se haga su voluntad implica que yo me doblegue. Y eso es lo que los seres humanos no queremos. No queremos entenderlo. No queremos hacerlo. Le voy a contar algo que me pasó ayer. Yo le di a mi hija un cable y de repente viendo que el cable se había arruinado. Y entonces le empecé a culpar. Le dije, es que saber ni qué hiciste con el cable, saber cómo lo trataste. Y vino mi esposa y entonces me dijo, mira, tenemos que dejar de estar culpando por las cosas que pasan. Entonces tuve que llamar a mi hija y pedirle perdón. Tuve que doblegar mi corazón. Y tuve que empezar a entender cuál era la voluntad de Dios. Porque lo primero que hacemos nosotros es que empezamos a culpar a otros de las cosas que pasan. Ahora yo debo dar gracias en todo. Mi corazón debe empezar a ser moldeado para que yo empiece a entender la voluntad de Dios. Si yo lo que quiero es que se cumpla el que Él me muestre. Es que, hermano, mire, yo creo que este Salmo 32:8 nos lo debiésemos aprender, fíjese. Porque esto no lo está diciendo el salmista. Voy a regresar a ese salmo. Esto es algo impresionante. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Mire qué impresionante. ¿Cuántos quieren que eso? Yo quisiera que eso se cumpla en mi vida, hermano. Estar seguro de aquello que Dios quiere que yo entienda y que yo comprenda. Porque cuando yo logro entender esto, entonces, hermano amado, yo voy a estar seguro de que Dios está haciendo algo en mi vida. Ahora, su voluntad, entonces, uno, es que yo me aparte. Porque eso quiere decir santidad. 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados. La voluntad de Dios es que yo viva apartado. La voluntad de Dios es que yo me aparte de la inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios. Que usted y yo nos apartemos de la inmoralidad sexual. Mire qué impresionante lo que Pablo dice aquí. Pero luego dice en 5:18 de 1 Tesalonicenses, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que me deja ver a mí, es que la Biblia me demanda a mí que yo empiece a ser agradecido, para que entonces se pueda cumplir lo que el apóstol Pablo decía. Yo aprendí a vivir en abundancia y aprendí a vivir en escasez. Lo que va a empezar a suceder entonces, mi amado hermano, es que Dios va a empezar a transformar tu corazón. Cuando usted lee el Salmo 37:5, 37:4 y 5, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él actuará. Pero nosotros nos quedamos solo con la parte que dice, Él concederá las peticiones de tu corazón. Sí, pero yo he experimentado en mi vida que las peticiones del corazón, conforme yo me voy doblegando a Dios, conforme yo voy rindiéndome delante de Dios, mi corazón empieza a ser mudado y empieza a ser transformado, y entonces yo empiezo a experimentar automáticamente un cambio en los deseos de mi corazón. Y entonces yo empiezo a experimentar que mi caminar empieza a ser por la fe. Y cuando empieza a ser por la fe, entonces yo empiezo a experimentar que el Salmo 32:8, es que se me hicieron así como en negría las letras de ese Salmo.
Yo no sé si usted lo había leído, hermano. ¿Cuántos habían leído ese salmo? Y lo habían entendido así. Qué impresionante es ese salmo. Nadie lo había leído nunca. Uy, bueno, entonces me siento dichoso, porque no ando solo yo en todo esto. Pero dice, yo te instruiré. ¿Quieres la instrucción de Dios? Doblega tu voluntad delante de Dios. ¿Cuántos? Hoy creo que es una noche para decidir doblegar nuestra voluntad. Decirle, Señor, aquí estoy, mira, me rindo. Yo voy a dejar a un lado y voy a dejar de anteponer mis necesidades para que tú hagas lo que tú tienes que hacer, para que tú hagas lo que tú quieres hacer. Yo me tengo que rendir. Oiga, porque esta, 1 Pedro 2:15, es la voluntad de Dios que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Entonces aquí ya cambia. Mire qué impresionante es esto, hermano. Yo espero con todo mi corazón que me esté siguiendo. O sea, me tengo que rendir. Pero a más que eso, yo debo practicar el bien. Qué delicado, ¿verdad? Ahora vamos a entender que no se trata únicamente, mi amado hermano, no se trata únicamente de decirle al Señor, Señor, yo aquí estoy, soy cristiano, nacido de nuevo, aleluya, pandereta, aflojafocos, como usted le quiera llamar, sino se trata que yo debo practicar el bien y debo empezar a morir para que la ignorancia de los insensatos que empiezan a acusarnos, porque recuérdese que la Biblia dice en Romanos que por causa nuestra el nombre de Dios es vituperado. Y lo delicado de esto es que nosotros no logramos entender, hermano. Y entonces andamos buscando. Entonces, ahora yo le pregunto a usted, ¿será que yo me estoy deleitando en hacer la voluntad? Le voy a hacer, hagamos un checklist. Hasta donde vamos ahorita. ¿Será que usted y yo estamos santificándonos y estamos apartándonos de la inmoralidad sexual? 1. 2. ¿Será que usted y yo estamos siendo agradecidos en cada circunstancia de la vida? Y número 3, ¿será que usted y yo estamos practicando el bien con tal de que los ignorantes que acusan a los hijos de Dios se callen? Me voy a quedar callado un momento para que usted piense. Porque ahora yo tengo que empezar a entender lo siguiente. ¿Cuál es la número 3? ¿Tú? Esa. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Practicar el bien es extenderle misericordia al hermano. Es un ejemplo. Practicar el bien es no dar de lo que me sobra, sino dar de lo que tengo. Practicar el bien es amar y no juzgar. Practicar el bien es no condenar, porque ahí andamos nosotros fácilmente condenando. Y nos olvidamos de cuál es la voluntad realmente de Dios. Yo tengo que entender que esa es la voluntad. ¿Me di a entender? No. Yo no le tengo que hacer el bien al insensato solamente, sino a todos. Que por sus obras vean que ustedes son mis hijos. Sí. Tomemos de ejemplo a Abigail. ¿Cuántos conocen la historia de Abigail? Dice que el rey David, ¿verdad? Dice que el rey David estaba, había cuidado a unos oficiales, ¿sí? De Nabal. Y de repente dice que David le llegó a pedir a Nabal, David era el rey, que por favor lo ayudara. Y entonces de repente dice que Nabal no quiso ayudarlo. Entonces Nabal quiere decir insensato. Vino a Abigail y fue a interceder delante del rey. Le fue a decir, oh rey, no le tengas en cuenta a mi esposo lo que él está haciendo, porque tal cual es su nombre, así es él. Él es un insensato. Ahora, yo tengo que entender aquí a lo que Dios me está llamando, hermano.
Mire qué impresionante es esto, pues. Si yo no logro entender esas tres cosas, vamos bien con el tema de la voluntad ahorita. Si va teniendo dudas, vaya anotándolas ahí, porque hoy quisiera que esto fuera una conversación. Entonces, quiero que logremos comprender esto, porque cuando yo empiezo a entender esto, mi actitud va a cambiar cuando yo hago la voluntad de Dios. Salmo 48, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Ahora, esto quiere decir que el hacer su voluntad no me debe ser cargoso, sino que yo me debo deleitar. Porque yo tengo que entender que cuando yo me empiezo a doblegar, cuando yo empiezo a entregar, Dios va a empezar a agradarse de mí. O sea que tanto usted como yo debemos entender cuál es el deseo del corazón de Dios. Y definitivamente, hermano, su deseo es que nosotros hagamos su voluntad. Ahora, aquí la pregunta es, ¿será que yo en mis fuerzas puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Usted qué piensa? El esposo de Abigail se llamaba Nabal. Y eso quiere decir insensato. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues. Mire qué impresionante. Regresemos un poco. Está aquí conmigo, ¿verdad? Tiene su Biblia allá a la mano. Sí, él era el representante de la insensatez. Eso quiere decir su nombre, Nabal, insensato. Ahora, mire esto, qué impresionante, pues. Mire esto. Regresemos a nuestro texto base. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ponga su dedo ahí en Proverbios 3:5. Ahora acompáñeme, si usted fuera tan amable, a Filipenses 2:13. Y mire el contexto maravilloso de esto. Si nosotros entendemos, usted va a decir, hermano, ¿para qué nos está enseñando eso? Porque ya va a ver que va a venir el momento en el que usted va a tener que tomar decisiones serias en este tiempo. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que esa voluntad se cumpla? Mire, aquí yo no le estoy hablando, hermano, ¿y será que la voluntad de Dios es que yo predique? La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Yo no estoy hablándole a usted, hermano, ¿y será que Dios lo que quiere es que yo sea ministro? Eso no lo decide usted, eso, según lo que hemos estudiado, fue la escogencia de Dios. Pero lo que sí es cierto es que Él anhela que Proverbios capítulo número 3, versos 5 y 6 se cumplan. Él anhela hacer para nosotros el Salmo 32:8. Él anhela que nosotros entendamos 1 Tesalonicenses 4:3. Él anhela que nosotros entendamos 1 Tesalonicenses 5:18. Él anhela que yo cumpla 1 Pedro 2:15. Pero sobre todo, Él anhela que yo encuentre el deleite en el Salmo 48. Ya yo hoy le estoy hablando en clave, solo para espirituales, como decía una hermana, solo para mentes superiores. Todavía le dice, no voy a decir su nombre, pero se llama Patty. Ahora, mire qué impresionante es esto. Porque esto me tiene que hacer a mí, ¿ah? que yo me deleite en la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Pero la única manera de hacerlo es Filipenses 2:13. Ya yo le estoy hablando solo Biblia. Porque la voluntad de Dios, hermano, va más allá de que yo quiera entender. Ay, hermano, es que yo no sé si estoy en la voluntad de Dios. No sé si estoy estudiando lo suficiente como para predicar. Mire, usted estudie. ¿Verdad? Yo tengo testimonios de hermanos que han hecho su voluntad y Dios les ha dado unas respuestas impresionantes, hermano. O sea, al punto, mi amado hermano, de que usted ni siquiera tiene que mover un dedo y Dios hace.
¿Por qué? Porque se cumple la palabra. Se cumple el Salmo 32:8. Qué precioso, ¿verdad? O sea, ya vio, por eso es que la Biblia es el mapa. Es el mapa. La palabra de Dios es el mapa. Filipenses 2:13. Entonces, mi oración, ¿cuál debiese ser? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Quiere decir entonces que yo debo pedirle a Dios que Él ponga en mí el querer. Mire qué impresionante. O sea, yo tengo que entender esto. Porque yo tengo que entender que yo necesito rendirme, aún, y lo voy a decir así, aún cuando el proceso sea doloroso. Yo tengo que entender que el deseo del corazón de Dios, y esto, perdóneme hermano, pero lo vamos a estar repitiendo, es 1 Tesalonicenses 5:18. Es para que se le queden los versos, para cuando usted tenga que predicar, si es que el Señor lo va a levantar a predicar, usted debería predicar, ¿ve? Enseñar. Claro. Cumpliendo primero. Mire, pues esto parece fórmula, ¿va? Pero aguánteme un poco de locura porque hoy me llené mucho de palabra. Tuve mucho tiempo para meditar muchas cosas. 1 Tesalonicenses 4:3 es algo que se debe cumplir en mi vida. Punto. Porque dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y es lo que yo tengo que entender. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿a qué es a lo que Dios me está llamando entonces a mí? A que yo entienda, hermano. A que yo comprenda cuál es el deseo del corazón de Dios. Ahora te pregunto, ¿tú lo estás entendiendo? Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Miren qué impresionante. O sea, usted y yo nos tenemos que someter a Dios. Sométase a Dios. Está aquí conmigo todavía, mi amado hermano. Sí me está escuchando, ¿verdad? Me está siguiendo. Hola. Hey, Ana Lorena. Qué bueno. Va con dos que me sigan. Aleluya. Ok. Ahora, mire qué impresionante, pues. Hoy siento como una unción de enseñanza bien bonita. Pero tal vez solo yo la siento, ¿va? Ahora, si tengo que orar yo, Filipenses 2:13. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Pues Dios es Dios. Es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ahora, ¿qué quiere Dios entonces? Que yo quiera. Entonces, ¿qué le tengo que pedir a Dios? Dios, pon en mí el querer. Produce en mí el querer. Para que entonces yo pueda hacer. Sigamos. Yo tengo que entender algo. Porque lo que la Biblia me está enseñando a mí, Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Lo que la Biblia me está enseñando es que yo no me debo confiar en mi propia prudencia, porque si yo confío en mis decisiones, voy a fallar. Si yo confío en mis decisiones, voy a fallar. Yo debo confiar en Dios. ¿Por qué? Porque si me separo de Él, voy a vivir Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Correcto, Malen. Que Dios ponga el querer, que ponga el querer. Para que entonces yo pueda actuar según su buena voluntad. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, a mí me parece bonito y yo me estoy entendiendo perfectamente. Claro, y no va a vivir amargada o amargado.
¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Espero que me esté siguiendo. Ahora aquí cambia el concepto de lo que nosotros pensamos. No, es que yo debo dar gracias a Dios por esta gripe. No. Yo tengo que ser agradecido en toda situación. Señor, gracias por lo que tú permites que yo viva. Porque la Biblia dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Cuando yo vivo Proverbios 3, 5 y 6, entiendo. Mire qué impresionante lo que yo empiezo a entender. Empiezo a entender que el deseo de Dios es que yo viva en su voluntad. Ahora entienda esto. La voluntad de Dios no es como un paquete que baja del cielo con una pita. La voluntad de Dios es algo para ser discernido y vivido cada día de nuestras vidas. Porque Dios es un Dios dinámico y no es estático. Por eso yo debo hacer lo que la palabra de Dios dice que debo hacer. Ahora, viene otro tema. ¿Cómo tomo yo decisiones que agraden el corazón de Dios? ¿Cómo lo hago, hermano? O sea, es que por eso es que la palabra de Dios es tan rica. ¿Qué quiere Dios? ¿Será que el deseo de Dios es solo que tú lo sirvas? ¿Cuál será el deseo de Dios? ¿Qué será lo que Dios quiere para tu vida? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que me rinda. Porque al rendirme voy a ser movido al arrepentimiento. ¿Alguien más me quiere decir qué para usted es el deseo de Dios? Hermano, es que yo no sé si el deseo de Dios es que yo viva solo estudiando la Biblia. No, Dios quiere que tú compartas su riqueza. Que tengas gozo, como dice Malen. Es el deseo de Dios. Entonces esto va más allá. Hermano, ¿y será que la voluntad de Dios es lo que yo estoy viviendo? Te aseguro que sí. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Hermano, ¿y será que todas las injusticias que yo vivo, será que son justas? Yo no te puedo decir, yo solo te puedo decir que nada de lo que tú vivís es injusto. Porque nosotros siempre recibimos lo que merecemos. Porque dice la Biblia que todos los juicios de Dios son justos. Yo debo obedecer el deseo de Dios. Debo conocerlo a Él. Ese es Juan. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios. Esa es la vida eterna. Estamos entendiendo cómo adaptarnos a su voluntad. Porque su voluntad no se va a adaptar a nosotros, déjeme decirle. Yo me debo adaptar entendiéndola. Pero ahora entiendo yo. Solamente lo que la Biblia dice es lo que tiene que ser. Ok. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Sí, Dios me eligió a mí. El Salmo dice, tú nos elegiste y no nosotros a nosotros mismos. Él nos escogió por un principio de elección de parte de Dios. Él te eligió a ti, Él me eligió a mí. Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, que seamos santos. Si usted no es santo, ¿cómo va a poder usted buscar la justicia de Dios? Usted tiene que ser santo, hermano, porque ya lo leímos en la Biblia, que esa es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos y que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Qué tremendo es esto, hermano. Por eso es que mi mente se tiene que abrir. Por eso es que los martes estamos enseñando esta doctrina que yo le llamo básica, ¿verdad? Pero para que nuestra mente se abra y que empecemos a entender que no debemos, amado hermano, juzgar ni condenar, sino debemos amar.
Por esa razón es que yo no puedo estar sirviendo a dos señores a la vez. O sirvo a Mamón o sirvo a Dios. Ama, Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y le respondió Jesús, este es el primero y más grande, más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí se empieza a resumir lo que leímos de que nuestras buenas obras deben callar a los ignorantes. Porque qué fácil es empezar a condenar y a condenar y a condenar y a condenar y a condenar. Ese no es el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es que yo viva según su voluntad. Que yo no cuestione a Dios. Porque a veces nosotros caemos en estar cuestionando a Dios. ¿O usted no ha cuestionado a Dios? Yo ahorita ya no estoy tan de acuerdo con eso que no le pregunte a Dios por qué, pregúntele para qué. No, mejor le voy a preguntar, ¿tú me podrías ayudar a entender lo que yo estoy viviendo? Qué glorioso es esto, hermano. Porque en la medida que yo entiendo lo que yo debo hacer, entonces yo voy a estar viviendo según su beneplácito. Eso es lo que Dios quiere. La Escritura me enseña lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios para mí. La Biblia me lo enseña. Y yo lo tengo que entender y lo tengo que vivir y lo tengo que aceptar. Ahora le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. Lo que pasa, Malen, es que tiene que llegar el momento en el que Dios nos tiene que explicar para que nosotros no nos desviemos de ese camino. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué le ha enseñado Dios a usted? ¿Qué le ha enseñado Dios a usted? Le dije que hoy quería que fuera un poco participativo esto. Entonces yo le pregunto, ¿qué le ha enseñado Dios a amar mejor? Ok. ¿Y a los demás? ¿Qué les ha enseñado Dios? ¿Qué te enseñó el Señor a ti en este tiempo? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te enseñó Dios? ¿Nada? ¿Todo? A humillarte. Bueno, me fue haber sido humillado. Salmo 119. Una total dependencia. Wow. Yo le aseguro que a todos Dios nos a depender y a confiar en Él. Karin. Hey, Karin, bienvenida. A confiar eternamente en Él, dice Ale. Muchas cosas que no me imaginé. En la crisis es cuando más necesito permanecer en Dios. A todos Dios nos ha enseñado algo. A apartar el miedo. ¡Wow! A buscarlo. De corazón. Va. Ahora te voy a hacer una pregunta. Te voy a decir algo. Y yo creo que es algo que tenemos que entender. Mi micrófono, dice Malen. A ver. ¿Dónde está Malen? A ver. Que mi vida le pertenece, dice Selma. Wow. Malen, ya le abrí el micrófono. Gracias. Era Pedro que... Pedro. Hola, buenas noches. Hola, Pedrito. Sí, quería, en la línea de lo que dijo Malen, que me enseñó a amar más y mejor a mí y a los demás. Wow. Eso es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate qué bonito. Gracias, Pedro. Qué impresionante, hermano. Mire qué impresionante es esto. Que mi vida le pertenece a alimentar el espíritu, a reconciliarme con todos. ¡Wow! Ahora mire, le voy a decir, a depender de Él, dicen aquí en Facebook. Ahora, mire qué impresionante es esto, pues. Porque en la medida que yo empiezo a avanzar en mi caminar, ¿cuántos quieren? A ver, en lo que venimos enseñando esta noche,
le voy a hacer una pregunta. En lo que venimos enseñando esta noche, ya comprendimos que los textos básicos son Proverbios 3, 5 y 6 y Salmo 32. Porque a todos nos ha enseñado Dios algo. Y a todos nos ha enseñado cosas maravillosas, hermano. Maravillosas. Pero, ¿cuántas veces usted ha dicho, no, es que el Señor va a estar conmigo siempre? ¿Será que Dios tiene una condición para estar conmigo siempre? ¿Usted qué piensa? Ayúdenme esta noche. Porque nosotros, hermano, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. ¿Y a qué nos está llamando Dios, hermano? ¿Será que tiene una condición eso? Ya vamos a avanzar en esta enseñanza. A los que le buscan, que seamos firmes. Bueno, yo quiero que siempre esté conmigo. Ok, Dios está siempre conmigo. Bueno, oigan lo que dice la Biblia. Estamos hablando de su voluntad, pero oigan lo que dice la Biblia, Mateo 28. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es Jesús hablando. Y esto es algo que yo tengo que entender. Y es algo que yo tengo que conocer. Yo soy el que se aleja, claro. Ahora, mire esto, qué interesante, hermano. Y mire qué glorioso es esto. Dice la Biblia, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Como que cambia un poco la cosa, ¿verdad? Como que cambia un poco lo que Dios quiere que nosotros entendamos, ¿verdad? O sea, como que hay algo que yo tengo que hacer, ¿va, hermano? Qué impresionante, ¿verdad? Como que la condición de Dios es que yo lo busque a Él siempre. Pero más que eso, que yo les enseñe a otros. Qué impresionante, hermano. Usted le puede enseñar a otros. O de plano no. ¿Usted está enseñándole a otros? ¿O no les está enseñando? Qué impresionante, ¿va, hermano? Hay que enseñarle a otros. Yo no sé si usted está aquí conmigo todavía, mi hermano, pero ya le voy a dar un tiempito ahorita para que hablemos, para que usted externe lo que usted está aprendiendo hoy. Porque yo tengo que entender esto. Y tengo que saberlo, hermano, y tengo que conocerlo, y tengo que comprender aquello a lo que Dios me está llamando a mí. Amén por 4, aleluya. Ahora mire, espero que estemos aprendiendo algo hoy. La voluntad de Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Hermano, ¿te estás apartando? ¿O no te estás apartando? Porque yo tengo que decir una cosa, hermano. Viene el tiempo en el que ya no vas a poder buscar a Dios. Viene el tiempo en el que ya no vas a poder buscar a Dios. Ya no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque ya no se va a dejar ser hallado. Ya no va a poder ser hallado. Porque ya no se va a dejar encontrar. Qué terrible es esto, ¿verdad? Más bien, sean santos
en todo lo que hagan. Santos en todo lo que hagan. Dice la Biblia, buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado, porque viene el momento en el que ya no se va a dejar encontrar y vas a tener que vivir solo con la porción de Él que está metida en tu corazón. O sea que hay gente que tiene que apurarse a rendirse a Dios. ¿Cuánto tiempo llevo, hermanos? Ya se me fue el tiempo. Ok. Sí, espero haberte respondido, Karin. La Biblia lo dice, que va a haber un tiempo en el que él ya no va a poder ser hallado. Ya no va a poder ser hallado. Aunque lo busques, aunque busques debajo de las piedras. Porque es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos haga entender. Que Dios nos haga entender. A mí hay cosas que no me preocupan, para nada. Hay otras que sí. Vamos a ir aterrizando ya. Segunda de Pedro 3:18. Es que estos son los últimos tiempos, Karin. He de decirte. O sea, nosotros antes hablábamos los últimos tiempos, como es que van a llegar los últimos tiempos. Pero yo creo que ya estamos viviendo los últimos tiempos, usted. Entonces, sigamos aquí. Más bien, crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor. Ok, crecer en gracia. Yo me tengo que empezar a hacer preguntas. Yo me tengo que empezar a hacer preguntas. ¿Estoy poniendo los deseos de Dios por encima de los míos? Lo que quiero decidir, ¿me ayudará a amar más a Dios y a otros? ¿Me va a guiar a llevar una vida más santa? ¿Voy a conocer más a Cristo a través de esto? Si tú te haces estas preguntas con cada decisión, vas a tomar cada decisión de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que yo me abra a su guianza. Que yo me abra a su guianza. ¿Puede abrirse usted a su guianza? Proverbios 3. No te fíes en tu propia prudencia. Y Proverbios 15:22 dice, cuando falta el consejo fracasan los planes, pero cuando abunda el consejo, prosperan. Ahora, no el consejo del hombre, el de Dios. Estaremos actuando para hacer su voluntad.